Corría en los años 30 del siglo XIX. William Grubb observó las ondas de Nicholson y Carlisle. Creyó que podría revertir la electrólisis del agua. Para ello, ideó su primera celda combinando electrodos de platino en contenedores de oxígeno e hidrógeno. Posteriormente lo sumergió en un baño de ácido sulfúrico y replicó el proceso unas cuantas veces más. Los colocó en serie y observó. Entonces empezó a notar cómo los gases hidrógeno y oxígeno disminuían. Era la primera vez que lo que él denominó una batería voltaica de gas producía electricidad limpia y segura. Más de un siglo después, la audacia de este sujeto sigue cobrando más relevancia ante la abundancia de uno de los combustibles más prometedores, que es el hidrógeno, y ante la inminente escasez de petróleo en los años venideros, a tal punto de batirse a duelo con otras fuentes de almacenamiento energético de alta eficiencia y compacticidad, como las baterías de litio, por ejemplo. Pero, ¿por qué no lo vemos aún en el mercado? Ya deberían haber llegado según lo que me estás comentando. No es tan sencillo, hay algunos limitantes que apuntan principalmente a su combustible, el hidrógeno. Veamos, la pila de combustible es un dispositivo electroquímico que trabaja de forma muy similar a una batería. Está diseñada para suministrarle continuamente reactivos para generar electricidad, calor y productos químicos, es decir, produce energía en forma de electricidad, mediante el suministro continuo externo de un combustible como el hidrógeno y de un oxidante como el oxígeno. En contraposición, una batería o pila, con la cual estamos familiarizados, solo emplea los componentes y combustible que están en su interior, produciendo energía hasta que estos se consumen. La diferencia principal es que la pila de combustible puede trabajar de acuerdo al suministro de los reactivos, mientras que las baterías solo su capacidad interna, siendo esta la característica que la diferencia notablemente, ya que podemos recargar tanques de hidrógeno las veces que deseemos, algo muy similar al llenado de tanques de combustible de la actualidad, tratándose no solo de practicidad, ya que involucra un ahorro inmenso de tiempo a comparación con las baterías de litio. El proceso electroquímico que tiene lugar es de relativa alta eficiencia, entre un 40 y 60%, y puede llegar hasta un 85 y 90% en cogeneración, es decir, si se captura el calor residual para su uso y tiene un mínimo impacto ambiental en el caso de emplear fuentes renovables para obtener el hidrógeno, ya sea de producto o producción. Principios de operación. Una celda de combustible, en realidad un grupo de celdas, tiene esencialmente los mismos tipos de componentes que una batería. Como en este último, cada celda de un sistema de celda de combustible tiene un par de electrodos. Estos son el ánodo, que suministra electrones y donde se oxida el combustible, y el cátodo, que absorbe electrones y donde el oxidante o comburente se reduce. Ambos electrodos deben estar sumergidos y separados por un electrolito, que puede llegar a ser líquido o sólido, y que actúa simultáneamente como aislante eléctrico y de las reacciones que tienen lugar en el cátodo respecto a las que tienen lugar en el ánodo. Pero en cualquier caso deben conducir iones entre los electrodos para completar la química del sistema. Se suministra un oxidante como el oxígeno al cátodo y un combustible como el hidrógeno al ánodo, donde se oxida produciendo iones y electrones de hidrógeno. Los electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo a través de un circuito externo, generando una corriente eléctrica, mientras que los protones lo hacen a través del electrolito. En el cátodo, los electrones, protones y el comburente se reducen, es decir, los iones de hidrógeno del ánodo absorben electrones del oxidante, dando lugar a calor y productos químicos. En el caso de emplearse hidrógeno y oxígeno, el producto químico es agua. La reacción es exotérmica, en otras palabras, libera calor en el proceso. Normalmente suele ser muy lenta como para ser operativa sin la presencia de catalizadores. Por ello, es muy común utilizarlos, aunque allí también se encuentra el principal factor de su elevado costo. La cantidad de corriente eléctrica disponible para el circuito externo depende de la actividad química y la cantidad de sustancias suministradas como combustible. Tipos de pila de combustible. Existe una gran variedad de pilas de combustible en diferentes etapas de desarrollo. Por ello, se puede clasificar teniendo numerosas características. Las más comunes son las siguientes. Según el tipo de combinación de combustible y oxidante, según el tipo de electrolito usado, según la temperatura de operación, según su eficiencia, según el tipo de uso, según su potencia y según el catalizador utilizado. Dentro de esta clasificación tomaremos la clasificación por el tipo de electrolito, ya que determina el tipo de reacciones electroquímicas que tiene lugar en la celda, el tipo de catalizadores requeridos, el rango de temperatura en el que opera la celda, el combustible requerido, entre otros factores. Estas características a su vez afectan a las aplicaciones para las que estas células son más adecuadas. Celdas de combustible de membrana de electrolito de polímero. Las celdas de combustible con electrolito de membrana de polímero, o PEM, por sus siglas en inglés, utilizan el polímero sólido como electrolito y electrodos de carbono poroso que contienen platino o un catalizador de aleación de platino.
Solo necesitan hidrógeno y oxígeno del aire y agua para funcionar. Trabajan a temperaturas alrededor de 80 grados Celsius. Esta operación a relativa baja temperatura le permite comenzar rápidamente y da como resultado un menor desgaste de los componentes del sistema, lo que resulta en una mayor durabilidad. Lamentablemente el catalizador platino aumenta el costo del sistema. Además, es extremadamente sensible al envenenamiento por monóxido de carbono, por lo que es necesario emplear un reactor adicional para reducir el mismo. Antes de pasar al siguiente tipo de pila de combustible, necesitamos saber qué es envenenamiento por monóxido de carbono, ya que lo veremos muy a menudo en los siguientes tipos de pila de combustible. La presencia de las impurezas en el catalizador aumenta la energía de activación, disminuyendo las prestaciones de la pila de combustible. Impurezas como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono tienen un gran impacto en la eficiencia de la pila de combustible de tipo PEM. La energía de activación suele utilizarse para denominar la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. En otras palabras, es como tener una montaña en nuestro camino. Si el envenenamiento se da, esta montaña aumenta de altura y es mucho más difícil cruzarla o técnicamente que la reacción que buscamos sea más complicada de efectuarse. Pilas de combustible alcalinas, también conocidas como AFC, fueron una de las primeras desarrolladas y el primer tipo ampliamente utilizado en el programa espacial de Estados Unidos para producir energía eléctrica y agua a bordo de las naves espaciales. Utilizan una solución de hidróxido de potasio en agua como electrolito y pueden utilizar una variedad de metales no preciosos como catalizador en el ánodo y el cátodo. Estas se encuentran estrechamente relacionadas con las pilas de combustible PEM convencionales, excepto que utilizan una membrana alcalina en lugar de una membrana ácida. Los sistemas de electrolitos líquidos también adolecen de problemas, que incluyen la humectabilidad, el aumento de corrosión y las dificultades para manejar presiones diferenciales, además de su susceptibilidad al envenenamiento por dióxido de carbono. Las celdas alcalinas con los electrodos líquidos pueden funcionar en un modo de recirculación, lo que permite la regeneración del electrolito para ayudar a reducir los efectos de la formación de carbonato en el electrolito, pero el modo de recirculación presenta problemas con las corrientes de derivación. Pilas de combustible de ácido fosfórico, conocidas como PAFC, utilizan ácido fosfórico líquido como electrolito y electrodos de carbono poroso que contienen un catalizador de platino. Los PAFC son más tolerantes a las impurezas en los combustibles fósiles que se han reformado en el hidrógeno que las celdas PEM. Son menos eficientes para generar electricidad por sí solos, 37 al 42%, en comparación con otras pilas de combustible, suelen ser grandes y pesadas, pero pueden llegar a alcanzar una eficiencia superior al 85% cuando se utilizan en cogeneración. Con cogeneración nos referimos a aprovechar otras formas de energía aparte de la principal. En este caso sería el aprovechamiento de calor, mientras la pila de combustible ya trabaja generando electricidad. Como factor limitante tenemos que requieren cargas mucho más altas de catalizador de platino que otros tipos de pilas de combustible, lo que eleva su costo. Pilas de combustible de carbonato fundido. Los MCFC son pilas de combustible de alta temperatura que utilizan un electrolito compuesto de una mezcla de sal de carbonato fundido suspendido en una matriz de óxido de aluminio y litio de cerámica químicamente inerte porosa. Debido a la operación de altas temperaturas, alrededor de 650 grados Celsius, los metales no preciosos se pueden usar como catalizadores en el ánodo y el cátodo, lo que reduce los costos. En el caso de combinarse con una turbina, pueden alcanzar eficiencias cercanas al 65%. Cuando se captura y utiliza el calor residual, la eficiencia general del combustible puede ser superior al 85%. A las altas temperaturas que operan estos tipos de pilas de combustible, el metano y otros hidrocarburos ligeros se convierten en hidrógeno dentro de la propia celda de combustible mediante un proceso llamado reformado interno, que también reduce los costos. La principal desventaja de la tecnología MCFC actual es la durabilidad. Las altas temperaturas a las que operan esas celdas y el electrolito corrosivo utilizado aceleran la descomposición y la corrosión de los componentes, lo que reduce la vida útil de estas celdas. Pilas de combustible de óxido sólido. Las pilas de combustible de óxido sólido, o SOFC, utilizan un compuesto cerámico duro y no poroso como electrolito. Estas tienen una eficiencia alrededor del 60% en la conversión de combustible en electricidad. En aplicaciones diseñadas para capturar y utilizar el calor residual del sistema, es decir, cogeneración, podrían superar el 85%. Las SOFC funcionan a temperaturas muy altas, hasta los 1000 grados Celsius. La operación a alta temperatura elimina la necesidad de catalizadores de metales preciosos, da como resultado un arranque lento y requiere un blindaje térmico significativo para retener el calor y proteger al personal. También permite a las SOFC reformar los combustibles internamente, lo que permite el uso de una variedad de combustibles. No se envenenan como monóxido de carbono, incluso se pueden utilizar como combustible.
Esta propiedad permite que se utilice gas natural, biogás y gases derivados de carbón. Pilas de combustible de metanol directo. Las celdas de combustible de metanol directo o DMFC funcionan con un metanol puro, que generalmente se mezcla con agua y se alimenta directamente al ánodo de la celda de combustible. El metanol es más fácil de transportar y suministrar porque es un líquido, como la gasolina. Pilas de combustible reversibles. Producen electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno y generan calor y agua como subproductos, al igual que otras pilas de combustible. Sin embargo, los sistemas de celdas de combustible reversibles también pueden usar electricidad de la energía solar, energía eólica u otras fuentes para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno a través de la electrólisis. Pueden proporcionar energía cuando sea necesario. Así también, pueden almacenar el exceso de la energía en forma de hidrógeno. Esta capacidad de almacenamiento de energía podría ser un factor clave para las tecnologías de energías renovables intermitentes. Consideraciones de diseño en las pilas de combustible. Costos. La membrana y los catalizadores son los principales limitantes. Gestión en el agua de las PMFC. En este tipo de celdas de combustible, la membrana debe hidratarse, requiriendo evaporar el agua exactamente en la misma medida en la que se produce. Gestión de temperatura. Se debe mantener la misma temperatura en toda la celda para no destruir la celda por fatiga térmica. Control de flujo. Al igual que en un motor de combustión, hay que mantener una relación constante entre el reactivo y el oxígeno para que la celda funcione eficientemente. Durabilidad, vida y requisitos especiales. Para ciertos tipos de celdas es crítico emplear materiales que brinden la capacidad de desenvolverse en un entorno lo mejor posible. Y por último, tolerancia limitada al monóxido de carbono. Aplicaciones de las celdas de combustible. Una de las primeras aplicaciones prácticas de las células de combustible fue en vehículos espaciales, basadas en la reacción de hidrógeno y oxígeno, dando como producto agua, la cual pudo usarse por los astronautas para beber o para refrigerar los sistemas de la nave. La NASA seleccionó celdas de combustible alcalino para la flota del transportador espacial, así como para el programa Apolo. Las celdas son caras, quizá demasiado caras para aplicaciones comerciales, pero varias empresas están examinando formas de reducir los costos y mejorar la versatilidad de las celdas. Energía. Las pilas de combustible son muy útiles como fuente de energía en lugares remotos, como por ejemplo en naves espaciales, estaciones meteorológicas alejadas, parques grandes, localizaciones rurales y en ciertos usos militares. Existe un programa experimental en Stewart Island, en el estado de Washington, donde la compañía Stewart Island Energy Initiative ha construido un sistema completo en el cual los paneles solares generan la corriente para hacer funcionar varios electrolizadores que producen hidrógeno. Este combustible finalmente se utiliza para hacer funcionar una celda de combustible de hidrógeno que proporciona suficiente energía eléctrica. Las pilas de combustible pueden utilizarse con gas de baja calidad de los vertederos de las plantas de tratamiento de aguas residuales para generar energía y reducir las emisiones de metano. Una de ellas es la planta de 2.8 MW situada en California. Cogeneración. Uso combinado del calor y electricidad. El calor residual de las pilas de combustible puede ser aprovechado para viviendas, edificios de oficinas y fábricas. Este tipo de sistema genera energía eléctrica de manera constante y al mismo tiempo produce aire y agua caliente gracias al calor que desprende. Vehículos de pilas de combustible. Las pilas de combustible se han utilizado en varios tipos de vehículos, incluidos los montacarga, especialmente en aplicaciones en interiores donde sus emisiones limpias son importantes para la calidad del aire. El primer automóvil de pila de combustible de hidrógeno producido comercialmente, el Hyundai Tucson FCEV, se introdujo en el 2013, le siguió el Toyota Mirai en el 2015 y luego Honda. Inconvenientes. El precio del mercado es mucho más elevado que otros vehículos movidos con energías alternativas. Usar hidrógeno combustible no es barato. Aunque solo suelta vapor de agua por el tubo de escape, el vehículo con pila de hidrógeno no está 100% libre de emisiones contaminantes. Las infraestructuras son escasas por no decir inexistentes. La principal ventaja de los coches que funcionan con hidrógeno frente a los eléctricos es que apenas necesitan un par de minutos para repostar. El potencial de hidrógeno es innegable. Si se obtiene mediante energía renovable o proveniente de los excedentes de la producción eléctrica, su impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo. La autonomía de ese tipo de vehículos es similar a la de un vehículo de motor de combustión. El potencial del hidrógeno es innegable, por esto no es ninguna sorpresa que lo encontremos en áreas o equipos que requieren electricidad para su funcionamiento. Por ejemplo, autobuses, montacargas, motocicletas y bicicletas, aviones, barcos, submarinos y sistemas de energía portátiles. Dentro de estos, uno de los más importantes son las celdas de microcombustible, que están diseñadas principalmente para penetrar en el mercado de teléfonos y computadoras portátiles.
Esto se puede atribuir principalmente a la densidad de energía ventajosa proporcionada por las pilas de combustible sobre una batería de iones de litio. A medida que aumenta la demanda de energía por otros teléfonos celulares, las células de combustible podrían convertirse en opciones mucho más atractivas para mayor generación de energía. Otros posibles usos: plantas de potencia base, sistemas auxiliares de energía, proporcionan energía para estaciones de radio base, sistemas de centralización de energía, sistemas de energía de emergencia, equipos de telecomunicaciones, sistema de alimentación interrumpida, UPS, vehículos híbridos, sistemas de apoyo a la red eléctrica, equipos portátiles, aparatos de calefacción pequeños, conservación de alimentos, alcoholímetros, detectores de monóxido de carbono y generación distribuida. Investigación y desarrollo. Los materiales que intervienen en la reacción se encuentran en investigación, ya que debido a las eficiencias teóricas alcanzadas por la pila de combustible, puede ser que solo se requiera una pieza más para su apertura total al mercado. Sin duda encontramos muchos aportes desde su invención. En 2005 los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia utilizaron un triazol para elevar la temperatura de funcionamiento de las celdas de combustible PEM de menos de 100 grados Celsius a más de 125 grados Celsius, afirmando que esto requería menos purificación de monóxido de carbono del combustible de hidrógeno. En el 2008, la Universidad de Monash en Melbourne utilizó PEDOT como cátodo. En el 2009, investigadores de la Universidad de Dayton, en Ohio, demostraron que las matrices de los nanotubos de carbono crecidas verticalmente podrían utilizarse como catalizador en las pilas de combustible. El mismo año se demostró un catalizador a base de bifosfina de níquel para pilas de combustible. En el 2013, la empresa británica Acal Energy desarrolló una pila de combustible que, según dijo, puede funcionar durante 10.000 horas en condiciones de conducción simuladas. En el 2014, investigadores del Imperial College de Londres desarrollaron un nuevo método para la regeneración de los PFC contaminados con sulfuro de hidrógeno. ¿Es posible replicar algún modelo en casa? La respuesta corta es sí, aunque demanda tiempo según la complejidad y la aplicación que deseemos. A continuación le presentaré las más difundidas. 1. Construcción en base a electrodos de platino. En las tiendas online puedes encontrar alambres de platino a un precio relativamente económico, los cuales puedes emplear como electrodos para la pila de combustible de hidrógeno. Los materiales los encontrarás en la página del canal o en la descripción del video. Toma el alambre de platino y divídelo en dos. Posteriormente toma los cables y unirás uno a cada extremo de cada alambre, asegurándolo de preferencia con silicona o cinta para evitar la separación de la misma. Ahora envolverás el alambre en algún elemento cilíndrico, en este caso se toma un clavo. Concluido esto, retirarás cuidadosamente el alambre y lo colocarás con la ayuda de un trozo de madera, considerando la separación de los electrodos para evitar un cortocircuito en un vaso que contendrá agua con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Posteriormente conectarás los terminales de los cables que uniste en los electrodos a una batería de 9 voltios. También puedes usar baterías de 3.7 o 7.2 voltios, incluso otros, ya que para romper la molécula del agua solamente es necesario 1,229 voltios. Posteriormente retirarás la batería o pila y colocarás el multímetro en los terminales de la misma, y en la escala de milivoltios en DC. Con esto observarás un voltaje, que poco a poco irá disminuyendo debido al consumo de las burbujas pequeñas de oxígeno e hidrógeno que se forman alrededor de los electrodos. Sí, puedes asegurarte que se encuentren allí para una mejor experiencia. Un modelo un poco más sofisticado es el que Cody's Lab nos propone en el siguiente video. La diferencia principal es que los gases son almacenados en contenedores que te brindan mucho más tiempo de uso. Como sugerencia puedes intentar calentar el electrolito, ya que esto actúa como catalizador, aparte de tus electrodos que ya aportan en este proceso. Construcción en base a membrana Nefion. Puedes comprar una membrana Nefion en tiendas online. Como lo escribimos anteriormente, esta funcionará como un electrolito. Por ello, solo necesitarás dos electrodos y contenedores o alimentadores de hidrógeno y oxígeno. Nuestro amigo Thoisoy 2 Chemical Experiments nos puede ayudar con este proceso. Él emplea una hoja de esponja de níquel para mejorar el aire de superficie de contacto en la que actúan los componentes de la reacción. Lo recubre con una capa de platino similar a la galvanoplastía. Para asegurar el baño metálico, limpia por ultrasonido las esponjas de metal en una solución de jabón y posteriormente alcohol. Para recubrir el electrodo de níquel con platino, emplea un químico llamado ácido cloroplatínico, que se disuelve muy bien en agua, y otro electrodo de titanio. Este último se utiliza en chapados de oro y rodio, con la finalidad de desarrollar una reacción suavemente y para que permanezca lo más limpia posible. Para iniciar el proceso, colocamos los terminales positivo en el electrodo de titanio y negativo en el electrodo de esponja de níquel. El platino cubrirá lentamente la superficie de níquel, creando una capa gris muy delgada, debido a su estructura ligeramente granulada.
siendo el tiempo aproximado de unos 20 minutos por electrodo. Luego pasamos a enjuagar en agua destilada para retirar la solución completamente. Para almacenar los gases se emplea 2 envases de jeringas, en ambos coloca los electrodos con pegamento. En este caso en particular emplea resina epoxi. Posteriormente retira los protectores de la membrana de Nefion, la cual se coloca entre las dos jeringas a modo de sándwich. Para verificar el funcionamiento se suministra hidrógeno en un solo contenedor y se observa un cambio de tensión cercano a 1 voltio. Compra una pila de combustible. Sí, puedes encontrar una gran variedad de pilas de combustible en tiendas online. El siguiente es de tipo reversible. Para colocarle en funcionamiento necesitarás aplicar una tensión en sus bornes con el objetivo de descomponer las moléculas del agua en contenedores separados. Luego retirarás la alimentación y colocarás a funcionar la carga que deseas. En este modelo se maneja un pequeño motor DC. Lentamente el gas de los dos contenedores irá disminuyendo. Existen otros tantos modelos donde solo requieres alimentar la pila de combustible con hidrógeno y oxígeno directamente, saltándote el proceso de electrólisis previo en la misma celda. Aporte personal. Yo y un grupo de compañeros tuvimos el agrado de construir unas cuantas pilas de combustible en base a los conocimientos que poseíamos y los que adquirimos luego de algunas investigaciones y pruebas en este campo. Pueden consultar algunas de ellas en la descripción del video. La construcción lleva un poco de tiempo, ya que es necesario apilar las celdas de combustible para obtener un voltaje considerable, pues la diferencia de potencial teórico que debería alcanzar cada celda es un valor cercano a 1 voltio. Para este voltaje son muy pocos los equipos, por no decir ninguno, que trabajan adecuadamente en cuestiones de alimentación. Descripción del montaje. Tuvimos un total de 3 intentos. El primero fue una pila de hidrógeno reversible y para ello armamos el siguiente conjunto. Los materiales, una vez más, en la descripción del video. Lo que hicimos fue apilar los elementos en el siguiente orden. Primero, una placa de acrílico con los respectivos agujeros, luego un aro de caucho, aunque se prefería un O-ring, pero no se pudo. Posteriormente una placa hexagonal de acero cincado en el cual previamente se realizó un agujero. Posteriormente otro aro de caucho, nuevamente una placa de acero cincado con agujero, para finalizar con un aro de caucho y la última placa de acrílico con el objetivo de sellar el conjunto a presión mediante 4 tornillos que van en 4 esquinas de cada placa de acrílico. Para colocar en funcionamiento ingresamos el electrolito, hidróxido de sodio en este caso, mediante las aberturas dedicadas en las placas de acrílico externas. Por ser una pila de combustible reversible, es necesario primeramente alimentar el sistema con tensión a ambas placas y producir electrólisis. Posteriormente se debe percibir en los terminales un voltaje cercano a 1 voltio. Esto es un buen indicador de que se está dando la reacción que buscamos. En nuestro caso, llegamos a mover un pequeño motor DC. Lamentablemente es dable que un electrodo se oxide por el proceso de electrólisis. Esto afecta la experiencia ya que tiene el mismo efecto de una batería momentánea o un capacitor electrolítico, dándote como resultado tensiones y corrientes que no son producidas por la reacción inversa a la electrólisis. Por ello, la importancia de emplear materiales difíciles de oxidar o corroer, como el platino, muy aparte de su efecto catalizador de la reacción. Lo cierto es que la reacción es dable, aunque no con la velocidad que esperamos, ya que necesitamos, como bien lo mencionamos, energía de activación dada, y esto es producto del catalizador. Comprendido el supuesto error de nuestra experiencia anterior, nuestro segundo intento fue una pila de combustible de tipo AFC, para la cual consideramos 2 placas de acero inoxidable que actúan como ánodo y cátodo, 3 ligas o gomas de banda elástica que actúan como separadores y 2 placas de acrílico con madera, tornillos y tuercas que permiten comprimir el conjunto, evitando fugas de líquido o gas. Las cavidades primera y tercera estaban destinadas para albergar los gases, hidrógeno y oxígeno, y la cavidad central albergaba el electrolito, el cual fue hidróxido de sodio en agua. Para este diseño y el siguiente que veremos fue necesario tener una fuente de hidrógeno. Necesitábamos un diseño compacto para separar los gases, es por ello que mediante este sistema que ideé pudimos separar exitosamente ambos gases, hidrógeno y oxígeno. En una sección o cavidad se produce hidrógeno y en la opuesta oxígeno, gracias a la comunicación por el electrolito que existe entre ambos sectores. El oxígeno fue corroborado por su característica debido a las llamas y el hidrógeno por su poder explosivo, cumpliendo con las expectativas del sistema. Ingresamos a la pila de combustible el electrolito y suministramos los gases por ambas aberturas a cada extremo de las placas de acrílico. Con este modelo pudimos obtener tensión, pero no la corriente suficiente para mover el pequeño motor. Lo notable de esa experiencia es que conforme suministrábamos hidrógeno a través del sistema de electrólisis, el voltaje que marcaba el multímetro aumentaba y cuando se lo retiraba, este último decrecía. Creí que era el camino correcto, pero este último modelo no explicaba el transporte de iones que se da en realidad dentro de una pila de combustible, ya que estos no pueden atravesar las placas sólidas de metal, es necesario que estos dispongan de una porosidad. Es por ello que en el tercer intento tuvimos en consideración la porosidad que debían mantener los electrodos. Para ello, tuvimos que limar varillas de soldadura con un alto contenido de níquel y placas de acero,
con la finalidad que los espacios entre partículas permitieran que el gas atraviese los mismos hacia el electrolito, produciéndose la reacción deseada. Al parecer funcionaba, pero un nuevo problema se presentó, ya que por la porosidad de los electrodos, el electrolito se escapaba rápidamente. Es por ello que para mantenerlo al menos por unos minutos en su cavidad, colocamos en la sección del electrolito 2 trozos de papel. Al menos esto nos dio el tiempo suficiente para realizar las mediciones esperadas. El voltaje aumentaba cada vez que hacíamos ingresar el hidrógeno. Sabíamos que de algún modo la reacción se tenía que estar ejecutando. Cabe mencionar que las celdas de combustible estudiadas tenían el resultado esperado, pero no se puede comprobar que sean producidas por ese fenómeno o por otros de similar carácter, al igual que el primer intento. Sería necesario un equipo más sofisticado para ahondar en este campo. Pero no te desanimes, ya que hay muchos estudios que proponen catalizadores económicos, lo que permite cada vez estar más cerca de una adquisición o producción casera mucho más fiable. Te invito a revisar la bibliografía en la descripción del video, donde encontrarás algunos de los documentos que te permitirán acercarte a tu objetivo. Crítica. Los vehículos eléctricos han experimentado un increíble boom, siendo millones los vendidos en los últimos años, muchos propulsados por la tecnología de almacenamiento de baterías, pero pocos propulsados por hidrógeno y pilas de combustible, a pesar de que ya existe un mercado pequeño en la actualidad. Pero, cuando se trata de propulsar vehículos eléctricos, ¿cuál es la mejor opción? Ambos tipos de tecnología pueden almacenar energía proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, los partidarios de cada tecnología están librando un gran debate. Elon Musk ha calificado la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno como increíblemente tonta, afirmando que hay más una estrategia de marketing para los fabricantes de automóviles que una solución a largo plazo. I don't want to turn this into a debate on hydrogen fuel cells because I just think that they're extremely silly. And the people have published, there's multiple sort of rebuttals of it online. It's just very difficult to make hydrogen and store it and use it in a car. Según afirma, ya que nunca serán comercialmente viables debido a la eficiencia de producir, transportar y almacenar hidrógeno y la inflamabilidad del gas, entre otras razones. Por otro lado, Japón ha anunciado su intención de convertirse en la primera sociedad de hidrógeno del mundo. En el 2012, Lux Research concluyó que el costo del capital limitará la adopción a solo 5,9 gigawatts para el 2030. En 2014, Joseph Room, autor de The Hype About Hydrogen, concluyó que la energía renovable no se puede utilizar económicamente para producir hidrógeno, pero una flota de FCV, ni ahora ni en el futuro. El analista de Greenwich Media llegó a conclusiones similares en 2014. Veamos, el hidrógeno comprimido tiene una energía específica de aproximadamente 4000 Wh por kilogramo. Las baterías de litio en el mejor escenario tienen energía específica de solo 278 Wh por kilogramo, lo que indica que la tecnología de hidrógeno puede impulsar vehículos a largas distancias y con un menor espacio, indispensable en las industrias como la aviación. Por otro lado, cada kilogramo de peso adicional de la batería para aumentar el alcance de un vehículo eléctrico de baterías de litio requiere un peso estructural adicional, limitando la distancia final que puede alcanzar. Para los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, esto no sería un problema. Además, el repostaje del vehículo se puede lograr en poco tiempo, algo inviable en un vehículo eléctrico de baterías. Claramente, el hidrógeno parece ser una forma extremadamente inteligente de impulsar un automóvil, pero queda atrás cuando empezamos a considerar la producción de principio a fin. El costo de almacenamiento de la energía en ambas tecnologías cambia drásticamente. Por ejemplo, si comparamos cargar un Tesla Model 3 y un Toyota Mirai, ambos representantes de esas tecnologías, notamos como el costo de recarga es más alto para un vehículo de pila de combustible de hidrógeno. Necesitamos separar el hidrógeno, que se encuentra combinado con otros elementos naturalmente. El proceso de electrólisis es uno de los más antiguos y más conocidos para descomponer el agua en sus dos principales componentes. Lamentablemente este proceso no es viable, en tiempos de respuesta rápidos y por requerir mucha más energía que el reformado de vapor, otra tecnología de obtención de hidrógeno que no es muy viable por la contaminación y pérdidas en el proceso. Para lograr que el hidrógeno se convierta en el combustible popular, primeramente necesitamos reducir el precio para hacerlo competitivo con el precio de las baterías y combustibles fósiles, y las membranas PEM tienen un papel importante para facilitar una economía del hidrógeno realística. Como anteriormente vimos, PEM reemplaza el agua rica en electrolito con una membrana colocada entre el cátodo y el ánodo, requiriendo menos voltaje para operar eficientemente y con un tiempo de respuesta mucho más rápido. Según un video de Real Engineering, en el caso de recurrir a la electrólisis se pierde aproximadamente un 30% de la energía aportada al sistema. En el caso de emplear la tecnología PEM, la pérdida es del 20%. Asimismo, otra importante pérdida es por su almacenamiento, ya que al comprimirla se perdería el 13% de la energía
que el mismo contiene, o por licuación alrededor del 40%, ya que otro tanto se pierde en el transporte desde las zonas de producción hasta puntos particulares. No es necesario ponernos a pensar demasiado en la eficiencia que llega a alcanzar nuestros sistemas actuales, es decir, los procesos detrás de los combustibles fósiles, ya que terminan siendo un panorama similar o mucho más desalentador que el hidrógeno. Así, al compararlo con las pérdidas en un vehículo eléctrico de baterías, tendríamos una pérdida del 33% en el mejor escenario, llegando a alcanzar el 56% de pérdida en otros, mientras que la eficiencia de la batería se reduce solo a un 5%. No solo esto, ya que el hidrógeno debe convertirse en electricidad, lo que también atribuye pérdidas alrededor del 40%, ya que la eficiencia, como bien asimilamos, se encuentra alrededor del 60%. Así también debemos agregar la ineficiencia del inversor, ya que la tensión producida por la pila de combustible de hidrógeno y batería es corriente directa, mientras que los motores requieren una tensión alterna. Y por último, debemos de sumar las pérdidas del motor eléctrico. Las celdas de combustible tienen una eficiencia que es mucho mayor a la eficiencia de un vehículo de combustión, alrededor del 20 al 30%, por lo que aplicar hidrógeno directamente a un motor de combustión, aunque parece una solución viable sencilla, en realidad mucha de la energía invertida en este sistema se pierde. Con el mejor escenario, la tecnología detrás del hidrógeno pierde más de la mitad de la energía almacenada, mientras que la tecnología de baterías mucho menos de la mitad. Entonces, si bien es posible recorrer mayores distancias con la pila de combustible de hidrógeno, el costo necesario para entregar este poder es mucho más alto debido a las pérdidas e ineficiencias de su manejo. Así también la tecnología de regeneración de energía en vehículos eléctricos sería más viable en los que contengan materias de litio. Si bien las celdas de combustible son eficientes en relación con los motores de combustión, no son tan eficientes como las baterías. Podrían tener más sentido para la operación desconectada de la red eléctrica o poder usar el hidrógeno para aviones en realidad. Te dejaré los videos de la construcción si te interesa replicar alguno de estos modelos de baterías en la lista de reproducción que puedes consultar cuando más te gusten. Espero que les haya agradado y no olviden de seguirme en mis redes sociales, darle like y compartir para que su servidor pueda continuar con nuevos proyectos que ilustren nuevo conocimiento a ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.